esta lección vamos a ver métodos iterativos para calcular autovalores aproximadamente. El método que hemos empleado hasta ahora para calcular autovalores era el del polinomio característico. Este método tiene dos problemas. El primero es que hay que calcular un determinante, y eso es tedioso y caro computacionalmente, porque un determinante sabemos que tiene n factorial términos. Por otra parte, no existen fórmulas cerradas para las raíces de polinomios de grado k mayor que 4. Esto es, si la matriz tiene dimensión 5 o más, no podemos encontrar los autovalores mediante una fórmula cerrada. Luego vamos a tener que terminar iterando de todas maneras. Así que es muy común adoptar métodos iterativos desde el principio. Cálculos aproximados de autovalores. Hay métodos extraordinariamente potentes que se utilizan en cálculo numérico y que se verán en física computacional, por ejemplo, para resolver ecuaciones diferenciales que son problemas de autovalores, o para encontrar algunos autovalores en un intervalo determinado, etc. Por ejemplo, el método de Langsos es muy famoso. Aquí, sin embargo, vamos a ver dos métodos muy sencillos. El primero es el método de la potencia. Un poco consiste en invertir la lógica que hemos venido empleando hasta ahora. Motivamos precisamente el estudio de los autovalores de una matriz por la necesidad de calcular a elevado a k. Por ejemplo, cuando teníamos cadenas de Markov. Es decir, deseábamos encontrar las potencias de una matriz y usábamos los autovalores para hallarlas rápidamente, pero le podemos dar la vuelta a la lógica. Si hay algún autovalor dominante, esto puede ser un gran sí, a veces hay muchos autovalores muy parecidos que dificultan la convergencia, pero imaginemos que efectivamente hay un autovalor dominante, es decir, un lambda 1 cuyo módulo es mucho mayor que el módulo de lambda 2, el módulo de lambda 3 o el módulo de lambda n. Bien, en realidad no nos hace falta que sea mucho mayor, basta con que sea mayor, porque lo que vamos a hacer es elevarlo a una potencia. Entonces lambda 1 elevado a k, para una potencia lo bastante grande, será mucho más grande que lambda 2 elevado a k o que lambda n elevado a k. Por ejemplo, si lambda 1 es el número 2 y lambda 2 es 1, pues 2 es mayor que 1. Pero si los elevamos al cuadrado, 4 es mayor que 1. Y 16 es mayor que 1. Y 1024 es mayor que 1. Tras unas pocas potencias, el autovalor dominante ha exponenciado mucho más fuertemente que los siguientes. Bueno, así que el método consiste en tomar un vector cualquiera x0 y aplicarle a. Como no tengo ni la menor idea de qué autovectores ni autovalores tiene esta matriz, agarro cualquier vector x0 y le aplico a. Y después le aplico a al vector resultante, a cuadrado de x0. Y después le vuelvo a aplicar a cubo de x0, hasta estar satisfechos con la convergencia. Entonces, ¿qué es a elevado a k por x? Donde x es cualquier vector. Pues a elevado a k por x para k lo bastante grande y asumiendo que hay un autovalor dominante, es básicamente el autovector de ese autovalor. Bueno, pues ahora a ese autovector le vuelvo a aplicar a otra vez y queda a por a elevado a kx, que aproximadamente va a ser lambda 1 por a elevado a k x, ya que lambda 1 era el autovalor de a. Así que con a elevado a k por x y a elevado a k más 1 por x tengo el autovector y el autovalor dominantes de a. Esto es asumiendo que no tengamos un golpe de mala fortuna. Podríamos haber tenido mala suerte y que x0 fuera perpendicular al autovector dominante. Entonces, esto es un caso muy raro, pero imaginemos que ocurre. Por mucho que eleváramos a una potencia k, como ese autovalor y autovector dominantes no contribuyen, pues a elevado a k me iría recogiendo el autovalor dominante siguiente, es decir, el segundo. Así que si x0 fuera perpendicular al autovector dominante, lo que estaríamos sacando es el segundo autovalor. Bueno, ya sería extra mala suerte que fuera perpendicular a los dos, al autovector del primer autovalor dominante y al del segundo. Lo mejor es repetir un par de veces, cambiando la combinación lineal, el vector x0 inicial que tomamos, para asegurarnos. ¿De acuerdo? Bueno, pues imaginemos que ya tenemos una buena aproximación al autovalor dominante, el lambda 1 que es mayor que el lambda 2 hasta lambda n de la matriz A. Voy a asumir por el resto de esta sección que son autovalores reales para no molestarme con los módulos. Entonces ahora querría tener una idea de cuál es el autovalor lambda 2.
Bueno, la idea que podemos explotar es aplicarle el método de la potencia a la matriz A menos lambda 1 por la identidad. Vamos a ver cómo funciona. Esto se llama el método de la potencia desplazada. Entonces tomamos un vector cualquiera, x0, y a continuación le aplicamos a menos el primer autovalor por la identidad, a menos lambda 1 por x0, y eso da un vector x1. A ese vector x1 le aplico a menos lambda 1 por 1, y esto me da un x2. Y continuamos. Entonces, este método nos da el autovalor dominante de a menos lambda 1 por 1. Bueno, esto es un cierto mu sub max. Será el autovalor de mayor módulo. Ahora bien, si el núcleo de a menos lambda 1 menos mu sub max por 1 es distinto del vector 0, entonces resulta que lambda 1 más mu sub max es un nuevo autovalor de a. ¿Y cuál es? Vamos a verlo. Los autovalores de a son lambda 1, lambda 2 hasta lambda m. Y los autovalores de a menos lambda 1 por la identidad, ¿qué son? Pues son 0, lambda 2 menos lambda 1, hasta lambda m menos lambda 1. Fijémonos que, por ser lambda 1 el mayor, son 0 y unos números negativos. Lambda 2 menos lambda 1 es negativo, lambda m menos lambda 1 es negativo. Entonces, ¿cuál es el dominante? Pues el mu max va a ser lambda m menos lambda 1, que es el más negativo de todos. Así que el método de la potencia desplazada nos arroja lambda m menos lambda 1. Bueno, pues a este mu max que hemos obtenido le sumo lambda 1, que ya tenía de antes. E inmediatamente obtenemos lambda m, que es el menor autovalor. Si son números reales, es el más negativo. Bueno, otra posibilidad, si ningún autovalor se anula, es emplear el método de la potencia inversa. Si somos capaces de calcular a menos 1, porque conocemos el problema físico por la razón que sea, entonces podemos empezar con x0, a menos 1 de x0, a continuación a menos 1 de x1, a menos 1 elevado a k de x0. ¿Y qué devuelve este método? Pues el autovalor de menor módulo, es decir, el lambda mínimo elevado a k elevado a menos 1 sobre x0, ya que sabemos que los autovalores de a menos 1 son los lambda menos 1. Entonces, el lambda mínimo elevado a menos 1 es el máximo de los autovalores de a menos 1, que es lo que arroja la aplicación repetida de la matriz a menos 1. Pues eso es el método de la potencia inversa. Si vamos a calcular autovalores de forma aproximada, conviene tener una idea de dónde están, porque si no podemos obtener disparates. Voy a hacer un ejemplo rápidamente que nos enseña que sí podemos tener una idea sin diagonalizar la matriz. Empecemos con la matriz 2 epsilon epsilon 1, donde en los elementos no diagonales hay un epsilon que es mucho más pequeño que 1. Y voy a utilizar aquí el método del polinomio característico para ilustrar cómo encontramos estos autovalores, para ilustrar que sabemos aproximadamente dónde están estos autovalores. Tomamos el determinante de 2 menos lambda, 1 menos lambda, epsilon, epsilon. Esto es el polinomio característico, que resulta ser 2 menos lambda por 1 menos lambda menos epsilon cuadrado, que es lambda cuadrado menos 3 lambda más 2 menos epsilon cuadrado, y lo igualamos a 0. Bien, si epsilon fuera de manera exacta 0, entonces los autovalores serían 2 y 1, porque la matriz sería diagonal. Si epsilon no es 0, tenemos que resolver esta ecuación de segundo orden, que tiene las dos siguientes raíces: 3 medios más menos la raíz de 1 más 4 epsilon al cuadrado, donde, claro, si pongo epsilon igual a 0, recuperamos 2 y 1, evidentemente. Pero no voy a hacer eso ahora, no voy a poner epsilon a 0 exactamente. Lo que voy a hacer es expandir alrededor de epsilon igual a 0 al primer orden no nulo en serie de Taylor. Para ello utilizamos la expansión de Taylor de la raíz. 1 más alfa elevado a un medio viene a ser 1 más alfa medios. Así que la raíz de 1 más 4 epsilon al cuadrado viene a ser 1 más 2 epsilon al cuadrado, dejando un resto de Taylor que es de orden epsilon a la cuarta. Bueno, sustituimos la raíz por esta aproximación y queda lambda aproximadamente igual a 3 medios más menos un medio de 1 más 2 epsilon al cuadrado. Es decir, los autovalores lambda son 2 más epsilon al cuadrado y 1 menos epsilon al cuadrado hasta este orden.
Entonces vemos que al introducir epsilon en la matriz original, que era 2001 y ahora ha pasado a ser 2 epsilon, epsilon 1, vemos que los autovalores se alejan ligeramente, se repelen. El 2, que era el mayor, aumenta un poquito, y el 1, que era el más pequeño, disminuye un poquito, donde ese poquito es epsilon al cuadrado. Este fenómeno se le llama repulsión de autovalores. En concreto, el menor autovalor disminuye, y eso va a ser la base del método variacional que se utiliza mucho en física cuántica, y lo estudiarán en la asignatura de física cuántica 2. Bueno, pero lo que me interesa aquí es ver que si epsilon es mucho menor que 1, los autovalores no se alejan mucho de 2 y de 1. Se mantienen alrededor de 2 y 1 en 2 más epsilon cuadrado y 1 menos epsilon cuadrado. Esto lo sabían los padres de la mecánica cuántica, pero una pregunta que era razonable en aquella época era decir qué pasa si ahora epsilon no es un número pequeño, es decir, que en la matriz hay elementos no diagonales finitos, de tamaño finito comparables a los diagonales. Entonces, ¿puedo decir que los autovalores siguen estando en algún sentido cerca de los elementos diagonales de la matriz? Bueno, pues la respuesta es un teorema de 1931 de la Unión Soviética. El teorema de Gershgorin dice lo siguiente: sea A sub n por n una matriz real o compleja. Entonces, cada autovalor de A está dentro de algún círculo en el plano complejo, de entre los que tienen centro los elementos diagonales de A, llamémoslos C sub i igual a sub ii, y que tiene radio R sub i igual la suma de A y J para J distinto de I. Esto es la suma de los valores absolutos de los elementos en la misma fila que ese elemento diagonal con el que hemos empezado. Veamos que esto no quiere decir que cada autovalor esté cerca de uno de los elementos de la diagonal. Es decir, no hay una correspondencia biyectiva. Puede ser que todos los autovalores acaben estando cerca de uno de los elementos de la diagonal, pero no de los demás. Lo que dice el teorema es que la unión de todos los círculos en el plano complejo alrededor de los elementos de la diagonal y cuyos radios son la suma de los módulos del resto de los elementos de cada fila, ahora enseñamos un dibujo enseguida, pues es el conjunto que contiene los autovalores en el plano complejo, sean reales o sean complejos. Vamos a ver ese ejemplo. Entonces, sea la matriz 1 menos 3, 2, 3, que tiene 1 y 3 en la diagonal. Los elementos que hay fuera de la diagonal ahora no son pequeños, son menos 3 y 2. Bien, lo que dice el teorema es que los autovalores, sean reales o sean complejos, de momento no lo sabemos, están dentro de uno de los dos círculos aquí dibujados. Un círculo de radio 2 alrededor de 3, en el plano complejo, y un círculo de radio 3 alrededor de 1 en el plano complejo, que son estos dos círculos. Bueno, pues vamos a ver dónde están los autovalores de esta matriz. En este caso, como es una matriz 2×2, lo podemos calcular enseguida. El polinomio característico es 1 menos lambda por 3 menos lambda más 6, que es lambda cuadrado menos 4 lambda más 9. Igualamos a 0 y las raíces son 2 más menos raíz de menos 5, de manera que son raíces complejas, tienen una parte imaginaria no 0. Los dos autovalores son 2 más menos y raíz de 5. Así que ambos están dentro del disco mayor. Fijémonos que 2 raíz de 5 menos 3, 0 es raíz de 6, que es mayor que 2. Es decir, que la distancia de los dos autovalores a 3 es mayor que el radio del disco menor alrededor de 3. Sin embargo, ambos están contenidos dentro del disco mayor, así que el teorema de Gershgorin se cumple. Tomamos la primera fila, hay un disco centrado en 1 de radio 3 y los dos autovalores están dentro de... Lo que ocurre es que a priori no sabemos cuál de los discos o cuáles de los discos van a contener los autovalores, pero nos da una idea de lo lejos que pueden estar. Bien, vamos a demostrar el teorema. Entonces, sea lambda un autovalor de a sub n por n, entonces satisface a x igual a lambda x. Tomamos cualquier fila de este sistema lineal. Por ejemplo, la iésima fila, y queda AI1, AI2 hasta AIN por x1, x2 hasta xn igual lambda por x sub i, que es la componente iésima del vector x. Por eso hemos tomado la iésima fila. Como x es distinto de 0, podemos elegir su componente de mayor módulo. xi va a ser distinta de 0 y va a ser la que tenga mayor módulo. Es decir, de todas estas filas de este sistema lineal, elegimos aquella tal que el vector xi tenga el mayor módulo en la base en la que estemos. Claro,
Bueno, como xy es distinto de 0, podemos dividir por xy, y la ecuación anterior queda lambda menos a sub i igual 1 entre xy, suma de j distinto de i a sub ij xj. Tenemos el autovalor, le restamos el elemento en la diagonal en esa fila iésima, y a la derecha queda 1 entre x sub i por la suma de a y j xj. J es distinto de i, la suma de la derecha solo incluye elementos en la misma fila pero fuera de la diagonal. El denominador no es 0 por elección, más aún el denominador es lo más grande posible, ya que xy es el mayor posible. Vamos a tomar el valor absoluto de esta ecuación. Entonces, lambda menos a sub i es igual al valor absoluto, o al módulo si son números complejos, de la suma de j distinto de i a ij xj entre xy. Bueno, esto es un cociente. El módulo de un cociente es el cociente de los módulos, así que lo podemos escribir como el módulo de la suma de las a y j por xj entre el módulo de las xy. Y ahora bien, el módulo de esta combinación lineal es más pequeño que la suma de los módulos, porque si sumo números que son reales, positivos y negativos, puede que se cancelen entre ellos. Sin embargo, si sumo sus módulos, queda un número mayor. Y si son complejos, bueno, puedo pensar en sumarlos como vectores en R2. Bien, los números complejos se suman como los vectores en R2, igual que vimos. Entonces, al sumarlos, hay que tomar la longitud de la diagonal del paralelogramo cuyo lado son dos vectores. Y la longitud de esa diagonal es más pequeña que la suma de la longitud de los dos vectores. Así que la suma para j distinto de i de a y j xj es menor o igual que la suma para j distinto de i del módulo de a y j xj. El módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Bien, y esto es igual a su vez, como aquí tenemos un producto, a la suma del módulo de a y j por el módulo de xj dividido por el módulo de xy. Pero como xy es el mayor de los xj, el módulo de xj entre el módulo de xy siempre va a ser menor o igual que 1. Entonces queda que el módulo de lambda menos a sub i es menor o igual que la suma para j distinto de i del módulo de los a y j. Y esto demuestra el teorema. Lo que estamos viendo es que el autovalor lambda, que es cualquiera, no he dicho nada especial excepto que satisfacemos la ecuación de autovector y autovalor, cualquiera de los autovalores, menos el elemento de la diagonal de una determinada fila, que es aquella fila en la que está la mayor componente del autovector. Hay que elegir para el autovector x aquella fila en la que xy tiene el mayor módulo de entre todas las xj. Bueno, pues el módulo de esta cantidad, lambda menos a i, es menor o igual que la suma para j distinto de i del módulo de las a y j. Y en efecto, el lado izquierdo define un círculo en el plano complejo lambda. Fijamos a sub i y el módulo de lambda menos a i es un número real, pero siendo un módulo, no nos dice nada sobre la orientación de los números complejos, no conocemos su fase. Lo único que sabemos es su distancia en el plano complejo. Recordemos que este módulo complejo es la suma de la componente real al cuadrado más la suma de la componente imaginaria al cuadrado y la raíz de todo ello. Bueno, pues el radio de ese círculo es la suma de los a y j para j distinto de i en módulo, es decir, la suma de los módulos de los demás elementos de la misma fila. En realidad no sabemos qué fila tomar, ya que no conocemos las componentes del autovector, pero sí sabemos que habrá alguna que tenga la xy mayor. Da igual que sean degeneradas y que haya dos iguales, nos basta con una de ellas. Fijémonos que no hemos saturado la desigualdad, ni hemos dicho que es estrictamente menor, lo hemos dejado en menor o igual. El que sea menor o igual permite que haya varias x sub i que sean iguales. Bueno, pues como no conocemos la fila, lo que sabemos del teorema a priori sin más conocimiento es que en alguno de los círculos formados con alguna de las filas está el autovalor. De ahí el enunciado del teorema de Gress-Goring. Cada autovalor está dentro de algún círculo en el plano complejo entre los que tienen centro el elemento diagonal y radio la suma de los módulos de los demás elementos. Evidentemente, donde decimos filas podemos decir columnas, ya que el determinante de A traspuesto es el determinante de A. Así que el polinomio característico de la matriz traspuesta es igual al polinomio característico de la matriz A.
El restar lambda por la identidad no afecta a la transposición, ya que es diagonal. De manera que los autovalores de la matriz traspuesta son iguales a los autovalores de la matriz A. Si ningún disco de Gershgorin incluye el origen, entonces A es invertible. Eso es evidente. Si ningún disco de Gershgorin incluye el origen, ningún autovalor puede ser 0, ya que 0 está fuera de todos los discos. Y si no tenemos un autovalor 0, la matriz es invertible, el determinante es distinto de 0, y cualquier sistema lineal que montemos con esta matriz tiene solución única. Veamos un ejemplo. Pongamos 5, 2, 1, 0, 1, 6, menos 2i, 3, 0, 7, 1, 1, 2, 3, 9. Y vamos a ver qué discos podemos organizar con esta matriz. Con la primera fila tenemos un disco de centro C1 igual a 5 y radio 2 más 1 igual a 3. Con la segunda fila tenemos un disco de centro C2 igual a 6 y radio 1 más 2 más el módulo de i, que es 1, igual a 4. Con 3071 tenemos un disco centrado en 7 y cuyo radio es 3 más 1 igual a 4. Y finalmente, con la cuarta fila componemos un disco centrado en C4 igual a 9 y de radio 1 más 2 más 3 igual a 6. 5 menos 3, 2, 6 menos 4, 2, 7 menos 4, 3, 9 menos 6, 3. Ninguno de estos discos llega hasta el origen. Ninguno incluye a 0, 0 en el plano complejo, para todo i. Inmediatamente concluimos que lambda sub i, cualquier autovalor, es distinto de 0. Así que la matriz es invertible. Bueno, con esta discusión del teorema de Gershgorin he completado el capítulo 4 sobre autovalores y autovectores, que correspondía a este primer curso de álgebra lineal. Pero más allá de este curso van a haber muchísimas aplicaciones de estos métodos, así que quiero dedicar los últimos 5 minutos a echar un vistazo a lo que se extiende delante de ustedes. Lo más importante que se estudia en métodos matemáticos y en física cuántica, por ejemplo, son los espacios de dimensión infinita. Aquí nos hemos limitado a espacios vectoriales, V, que eran isomorfos al cuerpo K elevado a n. Bien, en alguna ocasión he hablado de espacios vectoriales aunque no tuvieran dimensión finita, pero la mayor intensidad del curso se ha dedicado a K elevado a n o a espacios isomorfos a este. Bueno, cuando se trata con ecuaciones diferenciales, esta restricción no es natural. Por ejemplo, al calcular los modos de oscilación de una cuerda de guitarra, o de una membrana, o los estados del átomo en la ecuación de Schrödinger, se trata con espacios de funciones como los que hemos visto aquí, pero sin limitarse en el número de funciones en la base. Por ejemplo, en lugar de hablar de polinomios de orden n, hablaríamos simplemente de polinomios, sin importar el orden. Entonces el concepto de base, E1, E2 hasta En que tenemos, no termina. La expansión de un vector resulta ser una serie infinita. El vector v va a ser una expansión, v1 por e1 más v2 por e2 más puntos suspensivos. Entonces hay que preocuparse por la convergencia de la serie. Es decir, qué funciones admiten una expansión en una base y cuáles no. Con lo cual hacen falta técnicas de análisis que incluyen un poquito de topología, incluyen continuidad, incluyen convergencia. Es decir, hay que combinar álgebra lineal y análisis, que hasta aquí hemos visto en 2 asignaturas separadas. Otro punto de interés es que el conjunto de autovalores en álgebra lineal es un conjunto finito, ya que las aplicaciones lineales tienen dimensión finita. Por ejemplo, si los autovalores son reales, como corresponde a los observables en física, los podemos dibujar de esta manera. Dibujamos una línea, que va a ser el eje de los reales, y hacemos una muesca en la posición de cada autovalor, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Si lambda 3 es degenerado, pues podemos doblar su longitud. Por ejemplo, en este caso lambda 3 tendría degeneración algebraica 2. Así que esta raya es el doble de larga que las otras 3. ¿De dónde viene esta idea? Pues de las líneas espectrales. Desde Fraunhofer y sus experimentos en Baviera, sabemos que hay rayas de absorción en el espectro solar. Y posteriormente, pues conocemos las rayas de emisión de los átomos o de las sustancias relativamente simples. Entonces, a este diagrama lo llamamos el espectro. Y por extensión, al conjunto de autovalores de un operador lineal lo llamamos también el espectro. Por el espectro de colores, palabra que se usa desde la época de Newton y antes. La descomposición espectral de la luz del sol en el arco iris, ¿verdad? Lo que pasa que aquí es un conjunto finito.
Bueno, pero en un espacio de funciones, en el que el espacio lineal ya no tiene dimensión finita, los autovalores podrán venir también en número infinito. Lambda 0, lambda 1, lambda 2, por ejemplo, lambda n proporcional a n. Eso es una posibilidad, se llama espectro discreto. Los autovalores son infinitos, pero están separados. Alrededor de cada autovalor hay un pequeño intervalo en el que no se encuentra ningún otro autovalor. O por el contrario, como es el caso del átomo de hidrógeno, podemos tener un espectro en el que haya lambda 0, lambda 1, lambda 2, un punto de acumulación en 0, con infinitos autovalores discretos arbitrariamente próximos, y a partir de ahí, para valores positivos de lambda, un espectro continuo, que simplemente corresponde a un protón y un electrón en un estado ionizado, en el que no están ligados formando un átomo, sino que el electrón tiene suficiente energía para escapar a infinito. Entonces todo número real mayor que un cierto lambda es autovalor. Bueno, pues al conjunto de autovalores de un operador lineal se le llama su espectro. Y esto habrá que estudiarlo en profundidad en física cuántica. Pero por ahora nosotros cambiamos de capítulo.